Buenos días. Hoy es martes 8 de agosto y hace ya algo más de una semana que publicamos aquí en YouTube nuestro primer vídeo y ya tocaba contarles a ustedes algo más. Una pena que algunos análisis que hicimos anteriormente del resultado de las elecciones y que estábamos todavía en fase de pruebas en fin, por una serie de problemas técnicos no hemos podido subirlos al canal de YouTube. Yo estaba pensando si a lo mejor editarlos y pero en fin, lo que en ellos se dice en aquel análisis básicamente sigue vigente. Bueno, han ocurrido toda una serie de cosas, incluso en el día de hoy. En el día de hoy, según les hablo, hay dos noticias de alcance importante que tendremos que ver efectivamente qué alcance tienen y valga la redundancia, como son la renuncia de Meritxell Batet a presidir el Congreso de los Diputados y también la crisis que acaba de abrir en Vox, aunque en Vox tratarán de taparla todo lo que puedan por la renuncia de su escaño de Espinosa de los Monteros. Lo cual confirma el hecho de que Vox va a tener un futuro pues cada vez más marginal y que probablemente nació como una escisión del PP gracias básicamente a antiguos votantes del PP y que lógicamente irán volviendo al PP, entre otras cosas por algo tan simple como el hecho de que Vox nace para derrotar al sanchismo y cuando Vox se convierte en un obstáculo para derrotar al sanchismo van a ser sus propios votantes los que van a ir abandonando Vox. Eh, eh, Dicho esto, yo quería comentarles a ustedes dos cuestiones. Bueno, la primera que Pedro Sánchez ya ha vuelto de Marruecos. En fin, hay mucha gente a la que ese viaje a Marruecos nos sorprendió y, como es lógico, lo hemos criticado, que Pedro Sánchez se fuera a Marruecos. Lo que pasa es que ha vuelto. No sé si me explico. Si, si les llega a ustedes mi nota de humor, ¿no? El problema no solamente es que Pedro Sánchez haya ido a Marruecos, lo que pasa es que ya ha vuelto. Entonces, bueno, es curioso porque en los últimos días, sobre todo en la tarde de ayer, parece que hubo una serie de acontecimientos que hacían pensar que la continuidad del señor Sánchez en la Moncloa, de la que algunos tenemos un juicio muy negativo, en fin, de lo que ha sido su labor, de lo que ha sido su presidencia, no vamos ahora a insistir en ello. Pues en el día de ayer se le puso un poquito más complicado. En el día de ayer se le puso un poquito complicada por el respaldo recibido por Alberto Núñez Feijóo por parte de Vox a cambio de nada, lo cual desbloqueó el posible respaldo de la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que aquí comentamos en esos vídeos que decía que estaban todavía en fase de pruebas la gran importancia que iba a tener su escaño. Un escaño que no sabemos al final hacia dónde se decantará y que a mí me llama la atención que en el PP lo están dando ya por hecho cuando con Coalición Canaria todos sabemos que hasta el último momento no se sabe qué es lo que puede suceder. Lo que ha dicho Coalición Canaria, y espérate a que lo cumpla, es que ellos no respaldarían nunca un gobierno en el que estuviera presentes ni Vox ni Sumar. Eso parece que lo aclararon, o sea, que no es que fuera un gobierno apoyado por, sino que no estuviera presente. Pero luego a continuación también Cristina Valido dijo que en un momento dado, si era necesaria la presencia
el voto de Coalición Canaria para sacar adelante una investidura, lo podrían hacer no mediante un pacto de legislatura, pero sí mediante un apoyo puntual. Eso llegó a decirlo la señora Cristina Valido la semana pasada. Pero bueno, con esto de que Vox renuncia a tener ningún tipo de presencia en el gobierno de Núñez Feijóo, pues parece ser que todo también ha cambiado, porque entonces ahora no habría problema para alcanzar con Alberto Núñez Feijóo por parte de Coalición Canaria un tipo de acuerdo eh, incluso más formal y más de largo plazo, como lo que puede ser un pacto de legislatura. Y los números en este momento, curiosamente, son los que son. Los números en este momento, si Alberto Núñez Feijóo lograra ese respaldo de Coalición Canaria, sumados los 170 escaños del Partido Popular y de Vox al de Coalición Canaria y al de UPN, que se da por más seguro, serían 172. Frente a 171 de todo el otro bloque, sin contar a Carlos Puigdemont. Incluso estos 172 permitirían bloquear una investidura de Pedro Sánchez, porque sería siempre y cuando Puigdemont se estuviera. Es decir, se hace ahora que Coalición Canaria ha desbloqueado mediante esta carambola al Vox no querer estar presente, desbloquear el respaldo de Coalición Canaria, ahora se hace más necesario que nunca el respaldo de Puigdemont. Vamos, el que vote en contra de Feijóo en un momento dado, o el que respaldará mediante un sí, no basta la abstención, el gobierno de Pedro Sánchez. En definitiva, lo que vuelve a quedar de manifiesto es que gane quien, o sea, haya investidura o no haya investidura, si la hay y consiga quien la consiga, la legislatura es complicadísima si no hay algún tipo de pactos de Estado y de grandes acuerdos entre los dos grandes partidos, como los que algunos venimos reclamando y venimos diciendo insistentemente desde hace muchísimo tiempo. No puede ser que... no, es que no puede ser, o sea, es una situación tan... No puede ser que un gobierno y que la estabilidad de un país dependa de un señor que está prófugo en Waterloo, ¿no? Esto es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y es que en el caso de que consiguiera Pedro Sánchez la investidura con el apoyo de toda esa conjunción de elementos tan dispares, y que lo único que coinciden es en que no les interesa la gobernabilidad del Estado, no les interesa, lo único que coinciden es en su rechazo a la derecha, aunque algunos curiosamente sean de derecha, como ocurre con los nacionalistas catalanes y vascos. Tendría que ser una legislatura tan complicada que abocaría a unas elecciones en muy poco tiempo. Yo sinceramente creo que habría unas elecciones en primavera. O sea, las elecciones pueden llegar, se puede conseguir la investidura, pero es que a lo mejor las elecciones se tiene que convocar también inmediatamente después. No serían unas elecciones por no haber investidura, pero la habría, pero es que tendría a lo mejor que producirse poco después. Entonces, la situación sigue siendo muy compleja, en mi opinión, y el primer paso, bueno, veremos qué es lo que sucede respecto a de aquí a 10 días, cuando tenga que constituirse las cámaras, y entonces se tengan que elegir las presidencias y el puesto de presidente,
las 4 vicepresidencias y las 4 secretarías. En el caso del Senado, el PP tiene mayoría absoluta y no hay ningún problema. Pero en el caso del Congreso ya se está hablando incluso de que pueda tener la presidencia algún partido nacionalista y se está hablando del PNV. Y eso sería bastante curioso. Imaginémonos a Aitor Esteban, el señor del tractor, como presidente, como próximo presidente del Congreso. No dejaría de ser interesante esa integración del nacionalismo vasco en la gobernabilidad de España, ¿no? A lo mejor hasta les interesa y se les pega un poco, ¿no? Incluso se está hablando de que podría ser el PP el que les ofreciera esa presidencia. Bien, decía que en todo caso la situación es compleja y la situación probablemente a lo que aboque es a algún tipo de pacto de Estado entre el Partido Popular y el PSOE. Es absurdo que, que hasta ahora no haya habido una reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Es también absolutamente absurdo y anómalo el que no se haya producido siquiera por parte de Pedro Sánchez una llamada de cortesía a Alberto Núñez Feijóo para decirle para felicitarlo por haber ganado las elecciones, cuando el ganador de las elecciones creo que ha sido Alberto Núñez Feijóo, aunque a lo mejor no se han enterado todavía de eso en la calle Ferraz, ¿no? Y de cara a lo que va a ir viniendo en las próximas semanas, bueno, lo que es evidente es que el rey Felipe VI tiene una papeleta que va a ser muy difícil de resolver. Muy difícil de resolver porque la Constitución no prevé los casos en los que hay dos personas con ciertas posibilidades de alcanzar una investidura. Prevé la ronda. Lo que dice exclusivamente es que el rey, previa consulta, previa ronda de consultas, una ronda de consultas que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que probablemente haya algunos que no vayan a la ronda de consultas. Es bastante dudoso que Junts vaya a la ronda de consultas. Previa a esa ronda de consultas, se supone, aunque eso no lo dice la letra del artículo constitucional, evaluar los apoyos de uno y otro, propondrá un candidato. Hay distintas interpretaciones y en el sentido de si debe designar siempre como primer candidato al que ha obtenido más escaños en unas elecciones. Hay quien cree que debe ser así, hay quien cree que no necesariamente tiene que ser así. Si en la ronda de consultas se ve que hay otro que tiene más respaldo. Pero es que eso es lo que me parece que, en fin, en este rato en el que iba a Marruecos, volvía, que parece ser que se ha instalado de nuevo en la Mareta. A lo mejor tratará de tener algún contacto con Coalición Canaria allí. Eh, en ese tiempo que Sánchez se ha despistado un poco, pues parece ser que las cosas se le han complicado otra vez un poquito, porque, insisto, en este momento Alberto Núñez Feijóo tiene 171,5, porque le falta el de Coalición Canaria. Y Pedro Sánchez, pues como mucho, 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 podría tener 171, pero bueno, damos por buenos los de Sumar, damos por supuesto porque forma parte de la coalición, y damos por buenos los de Bildu, porque han dicho que le van a apoyar de todas, todas. Pero bueno, haría falta que Bildu fuera a la entrevista con Felipe VI. No es por Bildu, por lo que decimos que no vayan a ir a la ronda de consultas con Felipe VI. Lo decíamos más bien por Junts.
Pero en el caso de, pero bueno, demos por bueno los de Bildu, porque así lo ha dicho el señor Otegi. Eh, y entonces, para contar los 171 estamos dando por bueno el BNG y estamos dando por bueno el PNV. Bueno, estamos dando por bueno que son unos votos en contra, pero de lo que estamos hablando es de quién tiene los apoyos. ¿Tiene más apoyos en este momento Pedro Sánchez que Alberto Núñez Feijóo? Yo creo que no. Yo creo que en este momento no los tiene. No solamente es que sea el que ha tenido más escaños en las elecciones, sino que probablemente en este momento tenga más apoyos. Entonces, bueno, el rey va a tener una papeleta importante y en fin, seguiremos informando de todo esto.